El silencio de Dios. Nunca pensé que la fe pudiera romperse como un cristal, sin hacer ruido, sin aviso. Un día estás rezando, y al siguiente, maldices el cielo con el alma desgarrada. Mi nombre es Elías. Y esta es la historia de cómo perdí a mi hija, y mi alma con ella. Todo comenzó una tarde gris, de esas que arrastran un viento helado aunque el calendario marque verano. Mi hija, Alma, tenía solo 7 años. Ojos grandes, una risa que podía derretir la tristeza y una manera de ver el mundo como si todo fuera mágico. Era mi único sol desde que mi esposa murió en el parto. Y ese día, mi sol se apagó. La policía dijo que fue un accidente. Que la encontraron en el bosque, caída cerca del acantilado. Sin signos de violencia aparente. Solo, caída. Pero yo sabía que no era un accidente. Alma no jugaba sola. Nunca se alejaba de casa sin avisar. Y sobre todo, jamás habría entrado en ese bosque. Ella le temía. Decía que allí vivían sombras sin ojos. Yo solía reír de eso. Ahora me doy cuenta de que debía haber escuchado. La noche después del entierro, fui a la iglesia. Me senté en el banco de siempre, frente al altar, con las manos temblando. ¿Por qué me la quitaste?, susurré. Las velas titilaron. El aire era denso, como si las paredes respiraran junto conmigo. Esperé una señal. Un crujido. Una voz interior. Algo. Pero no vino nada. Solo silencio. Días después, regresé. Cada noche, como un mendigo espiritual. Oraba hasta que me sangraban las rodillas. Confesaba pecados que ni recordaba. Suplicaba, rogaba. Pero Dios no respondió. Lo más extraño fue el comportamiento del sacerdote. El padre Mateo, un hombre que me había bautizado, casado e incluso dado la extremaunción a mi esposa, ahora evitaba mirarme a los ojos. Sus sermones se volvieron vagos. Cuando le pregunté sobre Alma, cambió de tema. Empecé a notar cosas. La cruz en el altar estaba torcida. El agua bendita olía raro. Y los vitrales parecían cambiar, como si las figuras se deformaran por la noche. Yo no dormía. Apenas comía. La obsesión crecía. Sentía que algo más había detrás de la muerte de Alma, algo que todos sabían menos yo. Una noche, decidí ir al bosque. Tenía que entender. Algo me decía que las respuestas estaban allí. Caminé durante horas. La linterna temblaba en mi mano. Las ramas se agitaban aunque no había viento. A lo lejos, escuché risas. Infantiles, apagadas, como si vinieran de debajo de la tierra. Llegué al lugar donde la encontraron. Estaba marcado por un círculo de velas negras, derretidas. No era parte de la investigación, eso lo supe al instante. Esto era un ritual. Mi estómago se contrajo. Me arrodillé, toqué la tierra. Estaba caliente. Y entonces escuché algo. ¿Dónde estabas, papá? Me di la vuelta, con el corazón a punto de estallar. No había nadie. Solo los árboles, oscuros, callados y cómplices. Volví a casa temblando. Esa noche, miré al cielo y grité. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estabas cuando la mataron? ¿Por qué te la llevaste a ella y no a mí? Y de nuevo, silencio. Fue en ese momento cuando lo decidí. Si Dios no me escuchaba, tal vez alguien más lo haría. Alguien que nunca dice que no. Esa madrugada, prendí todas las velas de la casa. Cerré las cortinas. Tomé el viejo libro que mi abuelo me dejó, un tomo polvoriento de cuero que siempre me advirtió que jamás abriera. En la primera página decía: cuando Dios guarda silencio, el infierno habla. Había símbolos que no entendía, palabras en latín, instrucciones para un llamado. No era un rezo. Era una invocación. Lo hice. Por dolor, por rabia, por amor a mi hija. Lo hice. El aire se volvió espeso. Las llamas de las velas se tornaron azules. Un olor a azufre llenó la habitación. Y entonces,
lo vi. No entró por la puerta. No surgió del suelo. Simplemente, ya estaba allí. Un hombre de traje negro, alto, con la piel demasiado lisa y los ojos completamente rojos. Su sonrisa era tan amplia que dolía verla. ¿Buscabas respuestas, Elías? No pregunté cómo sabía mi nombre. Solo asentí. Dios te falló, dijo, acercándose con pasos que no hacían ruido. Pero yo, nunca dejo un pacto sin cumplir. ¿Qué quieres de mí? Nada, todavía. ¿Tú sabes quién mató a mi hija? Oh, claro. Y no solo lo sé. Puedo darte justicia. La justicia que el cielo te negó. Mi voz tembló. ¿Qué tipo de justicia? Su sonrisa creció. La única que realmente funciona, la que duele. Silencio. Luego, me extendió una pequeña hoja. Era un nombre. Un nombre del pueblo. Empieza por él. Él fue el primero en tocar a tu hija. Mi alma se quebró. Sentí náuseas. Pero algo en mí ya había cruzado una línea. ¿Y después? Vendrán más nombres. Y cuando todo termine, hablaremos de tu pago. Me quedé solo. Las velas se apagaron solas. El nombre en la hoja ardía lentamente sin consumirse del todo. Salí esa noche con el corazón lleno de odio. Ya no era solo un padre de luto. Era un hombre guiado por el infierno. Y Dios seguía en silencio. El nombre en la hoja era Ramiro Estrada. Lo conocía. Trabajaba como ayudante en la parroquia, limpiando los pasillos, sirviendo el vino durante las misas, moviéndose como una sombra entre los bancos. Siempre pensé que era un hombre callado, pero ahora sabía que era un cobarde disfrazado de devoto. Esa noche no dormí. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y furia. Miraba la hoja que el visitante me había dado, aún tibia, como si estuviera viva. Ramiro. El primero. El que tocó a mi hija. Las palabras del demonio, porque ya no dudaba de quién era, retumbaban en mi mente. El amanecer llegó lento. Abrí la ventana. El mundo seguía girando, como si no supiera que estaba a punto de arder. Ramiro trabajaba todas las mañanas en la iglesia antes del amanecer. Así que fui hasta allí. No con armas, sino con algo más poderoso, la certeza de que el cielo me había abandonado, y que el infierno me estaba dando su bendición. La puerta de la iglesia estaba abierta. El incienso flotaba en el aire como un perfume podrido. Caminé hasta el altar. Allí estaba Ramiro, fregando el suelo, de rodillas como un penitente. Ramiro, dije, con voz firme. Se volteó, sorprendido. ¿Elías? ¿Estás bien? No respondí. Caminé hacia él y me agaché a su lado. ¿Estuviste en el bosque la noche que mi hija desapareció? Su expresión cambió. Un temblor leve le recorrió la mandíbula. ¿Qué estás diciendo? Yo no sé nada. No mientas. Le mostré la hoja. Su rostro se puso pálido. Este es tu nombre. Y lo escribió alguien que no se equivoca. Ramiro intentó levantarse, pero lo tomé del brazo. Entonces sucedió algo que no esperaba, la vela del altar explotó. Las vidrieras vibraron como si un viento oscuro hubiera entrado por los muros de piedra. Ramiro cayó al suelo, retorciéndose. Gritaba. No por miedo a mí, sino por algo que lo estaba quemando por dentro. Yo no quería. No sabía lo que hacían. Fue el padre Mateo. Fue él quien nos llevó al bosque. Mi corazón se detuvo. ¿El padre Mateo? Nos dijo que era para un ritual de purificación. Nos dijo que ella estaba maldita. No sabíamos que iba a morir. Su piel se agrietaba. Literalmente. Como si algo desde dentro lo estuviera destruyendo. Elías, por favor. Hazlo parar. Te lo ruego. Pero yo no estaba haciendo nada. Solo lo miraba. Y entonces, lo entendí. Yo era el canal. El verdugo.
El demonio no necesitaba mis manos. Solo mi ira. Ramiro lanzó un último grito, se arqueó, y su cuerpo se partió como una cerámica reseca. Cayó al suelo en pedazos. No había sangre. Solo cenizas. Y un susurro, detrás de mí. Bien hecho. Me giré. El hombre de ojos rojos estaba allí otra vez, en la última banca de la iglesia, como si siempre hubiera estado. ¿Qué hiciste?, pregunté, con voz quebrada. Solo ejecuté lo que tú deseabas. Recuerda, Elías, no hago nada sin tu voluntad. Esto fue brutal. Él se encogió de hombros. La justicia divina tarda siglos. La mía, segundos. ¿Quieres parar? Pensé en Alma. Su carita blanca en el ataúd. Sus manos frías entre las mías. El silencio del cielo cuando grité por ayuda. No. Dame el próximo nombre. El demonio sonrió, satisfecho. Extendió su mano y, como antes, apareció otra hoja. Esta vez, 2 nombres. El padre Mateo, y alguien más. El tercero no lo conocerás aún, pero lo encontrarás cuando todo esté listo. ¿Y qué pasa si me niego? Entonces el ciclo se rompe. Y lo que vino contigo, vendrá por ti. No pregunté qué significaba eso. Ya lo sabía. Una deuda con el infierno no se cancela. Solo se transfiere. Esa noche volví a casa. La hoja con los nombres parecía latir, como un corazón envenenado. Me senté en el sofá, sin luz, con las cortinas cerradas. Y entonces, los escuché. Pasos en el techo. Risas infantiles. Golpes en la pared. Papá, susurró una voz detrás de mí. Me volteé, con el alma colapsando. Allí estaba. Alma. De pie, junto a la puerta, con su vestido blanco sucio y los ojos llenos de sombra. ¿Por qué estás haciendo esto?, me preguntó. Para que descanses, para que los culpables paguen. ¿Y yo?, susurró. ¿Quién me trae de vuelta? Quise abrazarla, correr hacia ella. Pero desapareció. Y en su lugar, solo quedó la risa. Una risa que no era la suya. El demonio había abierto una puerta. Y algo más había cruzado. A la mañana siguiente, fui a la casa del padre Mateo. Vivía en una cabaña antigua a las afueras del pueblo. Nadie más lo sabía, pero yo solía llevarle comida cuando era niño. Él me decía que era su refugio espiritual. Ahora entendía lo que eso significaba. Golpeé la puerta. Nada. La empujé. Estaba abierta. El interior estaba cubierto de símbolos. Cruces invertidas. Círculos dibujados en sangre. Fotos antiguas de niños, de niñas. Y en una esquina, una caja de madera, con mechones de cabello. Mi estómago se revolvió. Reconocí uno de los lazos. Era de Alma. Mateo estaba en el fondo, arrodillado, rezando. Me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que vendrías. ¿Por qué? Creímos que así podríamos obtener poder. Nos prometieron inmunidad. Nos dijeron que los sacrificios eran necesarios. ¿Quién? Él sonrió, triste. Él mismo que te dio esa hoja. Mi cuerpo se congeló. ¿Tú también hiciste un pacto? Mateo asintió. Hace 30 años. Y ahora, ha vuelto por ti. Me acerqué. Él no se movió. Hazlo rápido, susurró. No necesité tocarlo. Solo bastó mirarlo, y entonces, la cabaña comenzó a arder. El fuego no venía de velas ni fósforos. Era un fuego negro. Silencioso. Que no emitía calor, solo vacío. Salí mientras el techo colapsaba. Ni un solo grito salió de la garganta del padre. Solo una última mirada de resignación. Y una frase que aún me atormenta. Nadie gana cuando negocia con el infierno. Caminé sin rumbo. El segundo nombre en la hoja ardió en mis manos.
No pude leerlo. No importaba. Ya vendría. La justicia estaba siendo servida. Pero cada paso que daba, me alejaba más de Alma. Y más cerca de algo que no podía controlar. El fuego del padre Mateo aún ardía en mis pesadillas. No porque lamentara su muerte, sino por lo que vi entre las llamas, una figura alta, sin rostro, que me observaba desde dentro del fuego negro, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Como si me esperara. Desde esa noche, algo en mí comenzó a cambiar. Ya no soñaba. Dormía, pero mi mente quedaba en blanco. Mi reflejo en el espejo era extraño. Los ojos seguían siendo los míos, pero había algo detrás. Una segunda sombra. Un parpadeo que no me pertenecía. Y entonces llegó la tercera hoja. No vino con el demonio. No lo vi entrar. Simplemente apareció sobre mi mesa, justo al lado de la foto de Alma. Un nuevo nombre. Tomás Cárdenas. No lo conocía. No al menos por su nombre. Pero junto al papel, había una foto. En ella, vi su rostro, un hombre de unos 50 años, cabello ralo, barba desordenada y unos ojos que ya había visto antes, en la iglesia. Siempre en las últimas filas. Siempre en silencio. Y detrás de la foto, una nota. Este no solo participó. Él fue quien diseñó el ritual. Mi garganta se cerró. Hasta ese momento, había creído que todos los culpables estaban dentro de la iglesia. Pero ahora, algo más se revelaba. Algo mucho más profundo. Más oscuro. Esto no era solo una red de abusadores. Era una orden. Una secta. Encontré a Tomás en las afueras del pueblo. Vivía solo, en una casa semi-abandonada entre los campos. Nadie se acercaba por allí. Algunos decían que estaba loco, otros que era un viejo ermitaño. Pero nadie sabía lo que realmente ocultaba. Esperé hasta el anochecer. Toqué la puerta. Nada. Entonces golpeé con más fuerza. Tomás. Abre. Sé quién eres. Silencio. Y luego, pasos lentos. Muy lentos. Como si alguien arrastrara cadenas. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un solo ojo asomó por la rendija. ¿Elías? Mi piel se erizó. ¿Sabes mi nombre? Entonces sabes por qué estoy aquí. Demasiado tarde, dijo, y cerró la puerta de golpe. Intenté abrirla, pero estaba asegurada por dentro. Rodeé la casa. No tenía muchas ventanas, pero una estaba entreabierta. Me acerqué. Desde dentro, escuché murmullos, rezos, pero no a Dios. Palabras guturales, en una lengua que parecía hecha de cuchillos. Me deslicé por la ventana. Al caer dentro, el aire se volvió espeso. La casa apestaba a carne podrida y cera quemada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, símbolos satánicos, rostros deformes, ojos por todas partes. Y en el centro, un altar. Hecho de huesos. Tomás estaba de pie, frente a él, con una daga en la mano. ¿Viniste a matarme? No hace falta. Ellos ya saben que estás marcado. Me miró con una sonrisa amarga. ¿Crees que entiendes lo que haces? ¿Qué estás obteniendo justicia? No, Elías. Solo estás terminando lo que empezamos. ¿Qué quieres decir? El ritual. El que hicimos con tu hija, no terminó. Solo cambió de manos. Lo tomé por la camisa y lo empujé contra la pared. Ella era una niña. Y tú la entregaste. Me congelé. ¿Qué dijiste? El sacrificio requería sangre pura y consentimiento. Necesitábamos que alguien vinculado a ella abriera la puerta. Y tú lo hiciste, ahora. Mi mente giraba. No podía entender. Eso es mentira. ¿Estás seguro? Tomás rió, con la mirada enloquecida. ¿Nunca te preguntaste por qué el demonio te eligió? ¿Por qué todo fue tan fácil? Porque tú eras el eslabón. Siempre lo fuiste.
Di un paso atrás. El altar comenzó a temblar. Las velas se apagaron. Y entonces, una figura emergió de la oscuridad. No era el hombre elegante de antes. Era otra cosa. Más alta. Más delgada. Sin ojos. Con cuernos que se retorcían hacia adentro. Tomás cayó de rodillas. Mi señor. He cumplido. Pero la figura no lo miró. Solo extendió una mano, y Tomás comenzó a derretirse. Su piel cayó como cera. Su carne se evaporó en gritos. Su alma fue absorbida como humo por la criatura. Y luego, me miró. Aún faltan dos. ¿Dos qué? 2 sacrificios. Tú decidirás si serán ellos, o tú. Desapareció. Solo quedó la daga. Y un nuevo papel sobre el altar. 2 nombres. El primero, mi cuñado. Marco Rivas. El segundo, mi hija. No podía ser. Ella ya estaba muerta. ¿O no? Corrí a casa. Me encerré. Quemé la hoja. Grité. Rompí todo. Esto no podía estar pasando. ¿Querían que ofreciera a Alma de nuevo? ¿O acaso, no estaba del todo muerta? Recordé su aparición. Su vestido blanco. Sus ojos vacíos. ¿Era ella? ¿O era otra cosa que usaba su rostro? Mis pensamientos se enredaban. Necesitaba respuestas. Así que hice lo único que me quedaba, volví a abrir el libro de mi abuelo. El que había usado para invocar al demonio. Y allí, en las últimas páginas, encontré algo. Un mapa. Un bosque. Un símbolo, lugar del primer vínculo. Era el sitio donde hallaron el cuerpo de Alma. Y un mensaje. Donde se abrió la herida, allí se puede cerrar. Fui esa noche. Con la daga en la mano. Sin fe. Sin esperanza. Solo con rabia y miedo. El bosque estaba más oscuro que nunca. No había luna. No había viento. Solo las sombras. Y el silencio. Caminé hasta el acantilado. Y allí estaba. Ella. Alma. Sentada sobre una roca, con los pies descalzos y el cabello cubriéndole el rostro. Papá, susurró. Mis lágrimas brotaron. ¿Eres tú? No sé, dijo. Hay muchas voces dentro de mí. A veces escucho tu nombre. A veces escucho gritos. Me arrodillé frente a ella. Lo siento. Te fallé. Busqué justicia y terminé abriendo las puertas del infierno. Ella levantó la vista. Sus ojos ya no eran oscuros. Eran vacíos. Como espejos. Aún puedes detenerlo. Pero no con más muerte. ¿Entonces cómo? Tienes que entregarte. Mi cuerpo tembló. ¿Morir? No. No solo morir. Ofrecer lo único que queda limpio en ti, tu voluntad. ¿Y eso cerrará la herida? Ella asintió. Pero no podrás volver. Pensé en todo. En los que murieron. En los que quedaban. En lo que había liberado. Y entendí que el infierno no estaba abajo. Estaba aquí. Dentro de mí. En mis decisiones. Me puse de pie. Respiré hondo. Y supe lo que debía hacer. Amanecía. El bosque susurraba. Y yo, por primera vez, estaba en paz. Nunca pensé que mi vida terminaría con una elección tan cruel, entregarme al abismo para cerrar la herida que yo mismo ayudé a abrir, o seguir vivo sabiendo que el mundo sería devorado por las sombras que solté. Estaba de pie, frente al acantilado donde hallaron a Alma. A mis pies, la daga. En mis manos, la decisión. Pero en el último segundo, algo cambió. Un viento helado sopló desde el fondo del bosque. Las hojas se agitaron con violencia, como si un millar de voces invisibles quisieran advertirme. Y entonces, una figura emergió entre los árboles. No era el demonio. Era mi hermano,
Javier. Elías. No lo hagas. Me giré, confuso. ¿Qué haces aquí? Te he estado siguiendo desde hace días. Sabía que algo estaba mal. Sabía que no estabas bien desde la muerte de Alma, pero esto es más grande de lo que imaginaba. Lo miré. Tenía la respiración agitada, los ojos abiertos de miedo. ¿Cómo sabías que estaría aquí? No lo sabía. Solo seguí la sangre. Entonces me di cuenta de que él también llevaba una hoja en la mano. Una hoja como las que el demonio me dejaba. La tomó del bolsillo y me la mostró. Mi nombre estaba escrito en ella. Él vino a mí también, dijo Javier, temblando. Me ofreció venganza. Me dijo que tú eras el responsable. Que todo esto empezó contigo. Mi estómago se contrajo. ¿Y qué hiciste? Dije que no. Pero él dejó esto en mi casa. Entonces supe que tú habías hecho un trato. La verdad caía como plomo. No era venganza, dije, con la voz rota. Era justicia. Pero me equivoqué, Javier. Lo que hice, abrió una grieta. Y ahora él quiere más. No importa cuántos nombres me dé. Nunca será suficiente. Javier bajó la mirada. Hay algo más que debes saber. ¿Qué? No fue solo Alma. Mi piel se erizó. ¿Qué estás diciendo? Cuando era joven, hace más de 20 años, formé parte de un grupo. Gente del pueblo. Hombres poderosos. Hacíamos rituales. Invocaciones. Pensábamos que era un juego. Que nada pasaría. Pero hubo una noche en la que ofrecimos algo real. Lo miré, incrédulo. ¿Estás diciendo que tú? No apliqué el golpe. Pero estaba allí. No la salvé. Y la niña era la hermana de Tomás Cárdenas. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque todo lo que está pasando comenzó esa noche. El demonio no busca justicia. Busca equilibrio. Y tú te convertiste en su herramienta. Di un paso atrás. La daga a mis pies parecía susurrar. Entonces ya no se trata solo de Alma. No. Se trata de todos los que abrieron la puerta. Tú, yo, Mateo, Tomás, todos somos piezas de la misma cadena. Y mientras la cadena no se rompa, seguirá reclamando vidas. Esa noche, no regresamos al pueblo. Nos quedamos allí, al borde del acantilado, pensando. El cielo estaba cubierto. Las estrellas se habían apagado. El mundo parecía contener el aliento. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Javier me miró con ojos cansados. Tenemos que cerrar el círculo. Pero no lo hará solo. ¿Qué propones? Regresar al lugar del primer sacrificio. El verdadero. El que hicimos de jóvenes. Donde empezó todo. Allí, tenemos que devolver lo que tomamos. ¿Y cómo? Con un ritual. Pero no como el que hiciste. Este no se alimenta de muerte. Se alimenta de verdad. Asentí. Algo dentro de mí sabía que era la única forma. A la mañana siguiente, fuimos hasta una zona olvidada del bosque. Un claro rodeado de árboles muertos, donde el sol no tocaba el suelo. Allí, bajo tierra, había una caja de metal oxidado. Javier la desenterró con manos temblorosas. Dentro, fotos antiguas. Cintas. Fragmentos de ropas de niños. Reliquias de horror. Esto es lo que ofrecimos, dijo, con lágrimas en los ojos. ¿Y esto lo aceptó, él? No del todo. Solo lo despertó. Lo atrajo. Y ahora tú lo alimentaste lo suficiente para hacerlo fuerte. Desplegamos los objetos en círculo. En el centro, pusimos una vela negra. Javier comenzó a recitar las palabras del libro de nuestro abuelo. No eran invocaciones. Eran renuncias. Cada palabra quemaba en la lengua. Cada frase era una confesión. Una entrega. Yo cerré los ojos.
Vi el rostro de Alma. Vi su risa. Vi su muerte. Y entonces, lo sentí. Una presencia. Detrás de mí. No lo hagas, susurró una voz. Abrí los ojos. El demonio estaba allí. El verdadero. No el hombre de traje. No la sombra. Sino su forma real. Una figura envuelta en humo, con 1000 rostros girando en espiral, ojos que se abrían y cerraban sin orden, bocas que rezaban y maldecían al mismo tiempo. Has llegado muy lejos, Elías, dijo, con tono casi paternal. Pero aún no entiendes. Entiendo que tú no ofreces justicia. Ofreces dolor. ¿Y acaso no son lo mismo? No cuando se trata de inocentes. ¿Y tú eres inocente? Guardé silencio. Él dio un paso hacia el círculo. Si apagas esa vela, te devolveré a tu hija. Viva. Entera. Sin recordar nada. ¿Y a cambio? Solo una cosa. ¿Qué? Tú. Tu voluntad. Para siempre. Miré a Javier. Él asintió, como si supiera lo que debía hacer. Entonces, lo hice. Encendí la vela. El círculo brilló. Las reliquias comenzaron a arder. El suelo tembló. Y la criatura gritó. No con furia, sino con dolor. Como si por primera vez estuviera perdiendo. No puedes encerrarme. Tú me llamaste. Y ahora te rechazo, dije, con la voz firme. La figura comenzó a desvanecerse. Sus rostros se fundieron en uno solo. Un rostro infantil. El de la hermana de Tomás. El de Alma. El de cada niño sacrificado. Y luego, nada. Solo silencio. Cuando todo terminó, estábamos solos. El bosque volvió a respirar. El cielo se abrió. Y una brisa cálida acarició mi rostro. ¿Crees que terminó? Pregunté. Javier me miró. No. Pero dimos el primer paso. ¿Y Alma? Si su alma quedó atrapada, ahora es libre. Me quedé allí, en el centro del círculo, mientras Javier recogía los restos del ritual. Entonces, sentí una mano en la mía. Suave. Pequeña. Gracias, papá, susurró una voz al oído. No me giré. No quise ver. Solo sonreí, y dejé que las lágrimas cayeran. La daga seguía allí. Clavada en el suelo como un diente maldito. A pesar de todo el ritual, a pesar del fuego, a pesar del rechazo al demonio, no había desaparecido. Javier quiso recogerla para enterrarla en lo más profundo del bosque, pero algo en mí le detuvo. No la toques. ¿Por qué? Porque no está vacía. Lo supe de inmediato. Esa daga ya no era un simple instrumento. Era una reliquia. Un fragmento de lo que habíamos liberado. Un conducto que aún vibraba con la voz del infierno. La envolvimos en trapos, la sellamos en una caja de madera vieja y la llevamos a la cripta abandonada debajo de la iglesia. Allí, la ocultamos entre los huesos olvidados, bajo 7 candados. Pero yo sabía que no bastaba. Nada se entierra para siempre. Pasaron semanas. El pueblo comenzó a respirar de nuevo. El padre Mateo y Tomás habían sido declarados desaparecidos. Ramiro también. Nadie hacía demasiadas preguntas. Tal vez porque todos sabían, en algún rincón del alma, que había verdades que no debían tocarse. Algunos decían que la iglesia tenía ahora un aire más limpio. Otros que por fin las noches eran silenciosas. Pero yo no encontraba paz. Porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba a Alma. No sus gritos. No su llanto. Su risa. Esa risa hermosa, cristalina, de cuando jugaba en casa, de cuando aún creía que el mundo era un lugar seguro. Pero no era un consuelo. Era una advertencia. Como si su eco me recordara que todo lo que hice por ella, también la había manchado. Un día, al regresar a casa, encontré la puerta entreabierta. Entré con cautela. El aire estaba frío.
los cuadros torcidos. Y en la mesa, una hoja. No escrita a mano. Ni dibujada. Tallada. Sí, tallada en la madera. Con fuerza. Con rabia. Mi nombre. Solo eso, Elías. Sentí un escalofrío en la espalda. Fui hasta el baño. Me miré en el espejo. Mis ojos no eran los mismos. Había algo detrás. Una sombra. Un segundo rostro. Como si alguien más viviera dentro de mí. Recordé lo que Javier dijo. El demonio no busca justicia. Busca equilibrio. Tal vez, al cerrar el círculo, al renunciar al trato, yo no lo destruí. Solo lo traje dentro de mí. Esa noche, tuve un sueño. Estaba en el bosque. Solo. La niebla lo cubría todo. Y frente a mí, una figura de niña. Alma. Pero su rostro estaba partido en dos. Un lado, sonriente. El otro, devorado por gusanos. Papá, susurró. ¿Fue suficiente? Sí, dije. Ya todo terminó. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Terminarás también? Quise responder, pero mi garganta se cerró. Un grito se ahogó en mi pecho. Entonces, la niña señaló hacia atrás de mí. Me giré. Y allí estaba. La daga. Flotando. Brillando. Llamándome. Desperté con el corazón explotando en mi pecho. Las sábanas empapadas de sudor. El aire, denso. Y en mi mano, una herida nueva. Justo en la palma. Como si algo me hubiera cortado, desde dentro. Fui a ver a Javier. Le conté el sueño. Le mostré la herida. Él me miró con ojos cansados. No sorprendido. Como si ya lo hubiera previsto. No terminó contigo, Elías. Solo cambió de forma. Ahora tú eres el nuevo vínculo. ¿Qué significa eso? Significa que hay una deuda pendiente. Ya pagamos. Ya los enfrentamos. Los sellamos. No basta con sellar. El infierno cobra en ciclos. Me senté, con las manos en la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Solo hay una forma de romper el ciclo. ¿Cuál? Él bajó la mirada. Uno de nosotros debe llevar la daga al otro lado. ¿Qué lado? Al fondo. Más allá del bosque. Donde está la grieta. Donde comenzó el primer sacrificio. Hay un sitio. Un pozo. Sin fondo. ¿Y qué pasa si la tiramos? No puede ser lanzada. Debe ser llevada. Por alguien vivo. Y, entregada. Mis labios se resecaron. ¿Y qué pasa con esa persona? No vuelve. Silencio. Largo. Solo el viento. Yo lo haré, dije, por fin. No, respondió Javier. Esta carga es mía también. Nos miramos. Sabíamos que no había salida limpia. Que uno debía desaparecer para siempre. Así que lanzamos una moneda. Cara, él. Cruz, yo. Giró en el aire. Giró por siglos. Y cayó. Cara. Javier bajó la cabeza. No protesté. No lo detuve. Al día siguiente, lo acompañé hasta el borde del bosque. Llevaba la caja con la daga en brazos. Ropa vieja. Sin celular. Sin papeles. Nos abrazamos. No dijimos mucho. No hacía falta. Y lo vi alejarse entre los árboles como si la oscuridad lo tragara con gusto. Me quedé allí por horas. Esperando una señal. Un temblor. Un grito. Algo. Nada. Y supe que lo había hecho. Que el ciclo se había roto. Al menos, por ahora. Pasaron meses. Volví a mi casa. A mis rutinas. No dormía del todo, pero al menos ya no soñaba con fuego ni con sangre. Alma, ya no aparecía.
Hasta una madrugada. Desperté con la sensación de que alguien me observaba. Y en la ventana, una silueta. Pequeña. Delgada. Una niña. Cuando abrí los ojos del todo, ya no estaba. Solo un susurro en el viento. Gracias, papá. Hoy escribo esto desde el banco de la iglesia donde todo empezó. Ya no quedan sacerdotes. Ni demonios. Solo yo. Y la culpa. Pero también una paz extraña. Porque entendí que la justicia no siempre se ve como esperamos. A veces es fuego. A veces es silencio. Y a veces, es sacrificio. Pero lo que importa, al final, no es cómo termina la historia, sino quién está dispuesto a pagar su precio. Fin.